Ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos, en Radio La Mosquitera. Muy requete buenas noches, bienvenidos. Un poquito fuera de plano, quizás el retorno un poquito más alto y vamos a ir mejorando. ¿Cómo le va, joven Pablo? Ahí va, Ahí va llegando la voz, ¿cómo anda? Sí, bien, todo bien acá, ¿todo bien? Escuchando el retorno, que para mí es la radio misma. Sin retorno no habría radio para ver. Y hay muchos... Y gritar en un tacho 200 litros lo mismo. Claro, exactamente. Igual hay mucha gente que hace radio sin retorno. Son gustos, yo qué sé. Yo lo he visto en grandes multimedios así, la gente despreciando el retorno. Está bien, son estilos. Buenas noches, Darío Figueroa, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Muy bien? Me alegro mucho. Muy bien. Vamos a laburar. ¿Por qué sufre tanto ahora el calor acá, no? ¿Cómo lo sentís? Acá está bravo. Está bravo. Yo me traje pantalones cortos, así que vine en corto. Mirá vos, nunca lo había visto en corto a Pablo Aravena. Igual. Aravena también lo he visto en Aravena, vive en pantalones cortos, ¿no? Nunca lo he visto en pantalones cortos a Pablo Grasso. Medio obsceno, ¿no? Y medio raro. Es raro. No, yo siempre ando en claro, vos exacto, de blanco y de pantalones cortos sería un fenómeno digno de filmarse. Muy bien, amigos, Contemporáneos, una presentación de literatura de Nuestro Tiempo, un programita radial que por cometido tiene eso, explorar el fenómeno de la literatura contemporánea y hacer presentaciones. De eso se trata este programita radial, es como una puesta en escena de varios elementos a manera de una presentación. En el capítulo de hoy vamos a estar con Oscar Fariña, un muchacho de unos 32, 33 años, que desde hace bastante tiempo tiene su brillo de lectura, ¿no? De gente que lo ha referenciado, ha publicado en algunas editoriales muy interesantes, como Chapita, por ejemplo, como La Cartonerita del Sur también. Factotum Ediciones también. Sí, totalmente. Lo primero que conocimos de Oscar Fariña fue un blog que hizo mucho impacto. En su momento se llamó Pintó el Arrebato, un blog censurado. Bueno, les leo algunas cosas así como presentación de Oscar Fariña. Veo que esos grupos son súper creativos. Se está refiriendo a los grupos marginales. A los marginales por motivos sociales y económicos, ¿no? Veo que esos grupos son súper creativos y no están tan limitados por una educación formal. Todas las palabras, el lunfardo, como renueva nuestro modo coloquial de hablar, y viene de esos grupos. Evidentemente es un grupo de constante producción lingüística. Otra opinión. A veces románticamente la figura del autor hace 150 años se viene así ensalzando como el genio creador. No es que esté leyendo mal, así están las notas, estoy haciendo un extracto literal. Y creo que ya estamos en otra época. Ahora vivimos bajo el aura de internet. Somos todos creadores colectivos y eso me gusta. Me gusta que se abandone cierta idea falsa de la creación posible desde una individualidad. Incluso cuando el día de mañana escriba otras cosas. Bueno, y esos son algunos extractos que hice como presentación. ¿Por qué? Porque Fariña es un autor leído, conocido desde ese marco, digamos, de libros como Pintó el Arrebato, por ejemplo, que lo que hace es buscar el sonido coloquial de cómo se habla en la villa, en la calle, en fin. Hay muchos experimentos al respecto. Hay muchos experimentos de disímil resultado. Vamos Exacto. a notar, a medida que avance el programa, vamos a tener una lectura crítica justamente sobre este autor. A mi entender, de irregular nivel en muchas cosas que plantea, pero está bueno como para verlo, sobre todo puntualmente en lo que es su primer libro,
que es Pinto el Arrebato, Sí. que muy interesante dentro de lo que se pudo haber visto en esa época, inclusive, inclusive recién vos mencionaste el blog. Interesante que fue uno de los primeros autores que trabajó con el Fotolog, Claro. previo al blog. Sí, De hecho, él y Nebraska Nivando. claro, exacto. Bueno, son dos, pero que está interesante Precursores, sí. hablar de ellos como precursores de este formato, esta forma de entender los métodos, un método novedoso de publicación. Empezó con Fotolog y tuvo problemas de censura, bien por el tipo de fotos, los comentarios escabrosos, su poesía escabrosa, y bueno, lo censuraron. A partir de él elabora también un blog y desde ahí empieza a publicar lo que después va a formalizar con la publicación de Pinto el Arrebato en el 2008 por las ediciones de la colección Chapita. Exactamente, por eso hacía estos dos extractos de presentación. Uno tiene que ver con la voz, con el registro coloquial de cómo se hablaría en ciertos márgenes sociales. Claro, está bien que subraya la cuestión del registro, más que la voz, porque más que me parece voz, que no exacto. es una voz representativa para nada, eso creo que es es lo un que registro. O sea, el registro de esa cómo voz. se hablaría en ciertos sectores marginales. Y por otro lado, el fenómeno post-2001 de la literatura y de la publicación under y alternativa en la red, ¿no? Que ese es un hecho muy importante también en la literatura de nuestro tiempo. Y enhebrando este programa con el anterior, ustedes recuerdan, Cachayán estuvo en el programa anterior y vimos ahí el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Bueno, este muchacho también se metió con el Martín Fierro y también hizo una reescritura, más o menos en el mismo tiempo que Cachayán, y se llama ese libro El Guacho Martín Fierro, y lo que busca es reescribir el texto más o menos en esa clave. Amigos, Oscar Fariña esta noche en Contemporáneos. Señor director, adelante. Acá me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho extraordinaria, cual camuca solitaria, con la cumbia se consuela. Pido a los porros del chelo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me deliren la memoria que esta va con sentimiento. Vengan porros milagrosos, vengan todos sin mi ayuda, que la lengua se me anuda y se me nubla la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión conchuda. Yo vi a banda de chabones con fama bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin bombear ya se van en la alameda. Ma donde otro guacho pasa, el tincho fierro va a pasar. Nada lo hace recular ni el grupo Geoff lo espanta. Y ya que todos son chantas, yo también quiero afanar. Choreando voy a morir, choreando me han de enterrar. Y choreando voy a llegar al pie del eterno Padre. De la concha de mi madre vine a este mundo a chorear. Que no se trabe mi lengua con la merca de los trabas, la cumbia mi gloria labra, y poniéndome a cantar, flayando me han de encontrar, aunque la tuca se me abra. Me siento en un bar del bajo y mi pedo va en aumento, como si eructara el viento, hago tiritar los vasos, con pelpas, trolas y fasos, queda ahí mi pensamiento. Yo no soy cheto estudiado, mas si me pongo a rimar, no tengo cuándo acabar y me hago viejo cantándola. Cumbias me van brotando como el meo al escabiar. Con el pianito en la mano ni la yuta se me arrima, nadie me pone el pie encima y cuando el vicio me entona, hago gemir a mi prima que se copa de putona. Yo soy chorro en mi barrio, chorrazo en barrio ajeno, siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a afanar y veremos quién es menos. Nunca escondo la cabeza, aunque vengan patrullando, a los blandos me los mando y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar arrugando. En el peligro, qué mierda, la polonga se me ensancha, soy local en toda cancha, y de esto nadie se asombre, el que se tiene por hombre a cualquiera se lo garcha. Soy guacho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica, para mí tu verga es chica y tu hermana ya es mayor. Chamullan los que se pican, que así se viaja mejor. Nací como nace el pedo en el fondo de algún bar, nadie me puede afanar eso que barba me dio. Lo que al barrio traje yo, del barrio voy a llegar. Mi gloria es vivir tan libre como el pajero del chelo, no hago rancho en este suelo donde tanto hay que sufrir y nadie me va a seguir cuando yo remonto el vuelo.
Yo no tengo en el amor quien me abre una querella, como esas pibas tan bellas que fuman rama tras rama. Yo tengo 100 en mi cama y me hacen ver las estrellas. Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y calen esta canción que hace un guacho perseguido, que padre y marido ha sido, un poquito delincuente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Bueno, ahí escuchamos. Qué rara que está la edición hoy día. A ver, arriba. Genial, esto sí que es genial. Le Microcosmos será nuestra música de cortina en este remix también. Se llama Remisería el disco. Es genial el hallazgo del nombre y es justamente un disco de remix de grandes hits de la canción de todos los tiempos y del dancing loco. A ver, escuchemos un toque. Michael Jackson. Pero mezcladito. Bueno, y antes habíamos escuchado al propio Oscar Fariña, nuestro autor del capítulo, leyendo el comienzo de El Guacho Martín Fierro, así se llama su libro, reescritura del celebérrimo texto fundacional de nuestra literatura, leído en un programa de radio que se llama La Gite Cultural, colgado por ahí. Bueno, era el propio autor leyendo el comienzo de ese libro. Claro, en realidad lo que él hace es una reversión, dice una especie de cover en clave cumbia villera de la primera parte del Martín Fierro, la ida al Martín Fierro. Bien, que a mi entender y también al entender de Fariña es uno de los textos, de los dos textos, de la primera y la segunda parte, es el texto más interesante. Sí. Es el texto que de mayor espesor político desde el punto de vista, digamos, de reivindicación, porque el otro también tiene se puede leer perfectamente. Es alucinante la segunda parte. Es más metafísico. Sí, también de una visión de la política muy diferente. Uh-huh. Bien, recordemos que la primera publicación de Martín Fierro es del 1872 uh-huh. y el otro del 78, 79, no recuerdo muy bien. Hay unos cuantos años de diferencia entre la primera parte y la segunda parte. Uh-huh. Hay un viaje biográfico muy diferente de José Hernández. José Hernández, recordemos también que la primera parte la escribe siendo perseguido político, en el exilio, en el cuarto de hotel, como dice la Mordini. Qué genial, lo veo con ganas de hablar de José Hernández. ¿Por qué no hacemos un programa de José Hernández? Y yo creo que estaría muy interesante, sí, es un autor muy interesante. Fariña dice que toma a Martín Fierro la primera parte porque es el único que le puede sacar algo, o lo único que puede entender de una actualización, digamos. Ve que es un texto canónico que todavía puede entregar mucho. Uh-huh. Hace una lectura tampoco nada del otro mundo con respecto a lo que puede plantear el Martín Fierro, porque ya lo dijo Borges en este sentido. Es muy borgiano, de hecho lo reconoce. Sí, como es raro eso es muy raro. De los plafones. No es tan raro, siendo que él estudia en Puan. Ajá, bueno, ahí vamos con datos de Oscar Fariña. Nació en Asunción, Paraguay, en 1980. Efectivamente tiene 32 años y residió desde su infancia, esto es muy importante, en Buenos Aires, en Capital. Estudia Ciencias de la Comunicación y Letras en la UBA. Tiene editados los siguientes libros: Pintó el Arrebato. La primera edición de este libro creo que es No Soporto Verme Feo Ediciones. Exacto. Que no tengo ningún otro registro de esa editorial, probablemente la haya hecho él para sacar el libro, y después se lo publicó la impresionante colección Chapita de Daniel Durán y de Matías Ger. Él publica un ejemplar, prácticamente es un fanzine, una fotocopia. Eso hace. Que es lo que empieza a distribuir, según él. También todo lo que estamos leyendo es según palabras del propio autor. Sí. Hay muy pocas referencias de cómo llegaron los textos a mano, ¿no? De otros autores, por ejemplo, que hablan sobre Fariña. Él cuenta que publicaba esta especie de fanzine con su novia, que lo distribuía en los recitales, inclusive que en el barrio, bien que él va a referenciar, circuló entre los pibes ese texto, de alguna manera tuvo como una pequeña fama, ¿no? Sí, ahí barrial. Mamacha es otro texto, editado en Felicita Cartonera en 2008. Tampoco sé cuántas cartoneras hay en todo el país. Está bien eso, está muy bien. Un ballet de policías en el agua.
un libro editado en cartonerita Solar en 2009. De ese libro vamos a escuchar enseguida algunos textos leídos por él mismo. Que entre paréntesis cambia mucho el registro. Sí, cambia bastante el registro, se pone un poco más lírico, más de inspección de otra índole. Y El velo hermafrodita de la lengua, editado en La Propia en 2009. Son más o menos los datos que yo tengo sobre su vida, sobre sus publicaciones. Acá Pablo tiene otros, que son mucho más interesantes. Sí, en voz del mismo autor. Nací en Asunción, pero toda mi familia es de Puerto Rosario, un pueblito que queda a unos 400 kilómetros al norte de la capital, justo antes del Chaco paraguayo. En este mítico desierto se libró la guerra contra Bolivia entre 1932 y 1935, donde 90.000 personas perdieron la vida y mi abuelo Juan un dedo. Con mi abuela María tuvieron 14 hijos, 13 llegaron a la edad adulta, 11 se largaron, llegando el momento a la diáspora hacia el sur. Mi mamá entre ellos. Primero se estableció en Asunción, estudió, consiguió un buen trabajo, quedó embarazada y tuvo un hijo, todo más o menos solo según su relato. Un buen día, a Omar Chapman se le volaron los patos. No podía compartir la ciudad con el fantasma amoroso de mi padre, y entonces cargó con lo opuesto, entre otras cosas quien ahora les habla, y tomó la ruta de nuevo, esta vez con algún obstáculo adicional. Cruzamos la frontera el 9 de julio, fecha no del todo inocente dado que el feriado favorecía la merma del número de gendarmes que la custodiaban. Nos subimos a un bote rentado de entre los cientos que todavía hoy se usan para transportar todo lo indeclarable ante una aduana, desde ladrillos de Pedro Juan hasta un infante sin papeles, y atravesamos furtivamente el río Pilcomayo cuando apenas despuntaba el alba. Me parece que está mitificando en exceso su Ya en Clorinda, provincia de Formosa, mi santa madre sin pecado concebida hizo 2 llamadas. Una a Asunción para avisar que se había ido, que dispusieran de sus cosas, y otra a Buenos Aires. Varios de sus hermanos ya estaban radicados acá con el fin de arreglar los pormenores de su arribo. Y sigue. Yo creo que hay mucho de mitificación, ¿no? Empieza a hablar de que la madre... Después de lo del dedo del abuelo. Claro, empieza a hablar que la madre trabajó como empleada doméstica, que lo mantuvo, que al principio tenía que dejarlo en la casa de sus tías, que vivía en Bellavista, y que ella, hasta que consiguió una casa, que lo podía colocar. Aclaremos esto, digamos, esto no es sin ánimo de ofender a nadie, pero el punto es que me parece demasiado y es una de las cosas que tenemos que presentar esta noche, que presentamos a Oscar Fariña, como en otros casos, como en el caso de Cucurto también. A veces los medios de comunicación hacen demasiado hincapié en la construcción del mito barrial, del mito marginal, y en este caso lo loco es que el propio autor también incentiva esa cuestión. Vamos a ver si en los textos eso se refleja con un espesor suficiente, ¿no? De hecho, fíjate que los títulos, me acuerdo de una nota que le hacen en página 12, dice El migrante del ciberespacio. Sí. Bien, al respecto de esto, le siguen preguntando, si esas costumbres, porque él se autodefine como un migrante, pero un pequeño migrante, un migrante de barrio, bien, una micromigración. Dice, ¿cambiaron mucho tus costumbres a partir de estas migraciones? Ser pobre favorece el movimiento. Estar en movimiento estimula la inteligencia. Entiendo que las diversas mudanzas a las que tuvimos más o menos obligados durante tantos años finalmente me beneficiaron. Esto lo digo a la vuelta de todo, fumando mi pipa de carey mientras acaricio la cabeza de mi Golden Retriever al calor de la chimenea de mi sólido hogar burgués. Bueno, esa parte me parece que redime algunos excesos anteriores, porque está bueno ser claro, claro desde dónde se escribe. Es como que está delirando también. Puede ser. Es interesante. Bueno, hasta ahí los datos del encuadre biográfico. Vamos a hacer nuestra presentación musical. Presten mucha atención a esta banda. Dentro de poco, quizás no la banda, pero parte de la banda podamos disfrutarla en un evento que vamos a difundir hacia el final del programa. Amigo Darío, llévenos con la música. Ella viaja sola en su balcón. Tiene un amor, todas sus cosas. Él se baja de la puesta del sol. Sabe correr hasta su casa. No hay señales, no hay nada que no pueda hacer.
se vuelve a caer. Acaba de fumarse y se va, no espera más hasta las nubes. Su tristeza se transforma en un mar, lo quiere ahogar entre las flores. No hay señales, no hay nada que no pueda hacer. Él despierta, levanta y se vuelve a caer. Señales, no hay nada que no pueda hacer. Él despierta, levanta y se vuelve a caer. Se llama La Nueva Guardia. La Nueva Guardia musicalizará esta noche de contemporáneos. Y una parte de La Nueva Guardia, del 50%, va a tocar en la próxima Feria del Libre. Atención, ya está el separador, pero no importa. Dele nomás, compadre. Enseguida ampliaremos. Experimentales, super unders, marginales, contemporáneos. Detrás un vidrio, me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Escuche esto, Dario, déjelo sonar un poquito, por favor. Esto es de Microcosmos, nuestras cortinas en este programa. A ver. Bueno, a ver, ahí, déjeme. Bueno,
Segundo bloque de Contemporáneos, habitualmente dedicado a hacer una mirada, un vuelo de pájaros sobre algunas entrevistas publicadas de cada uno de los autores de nuestro capítulo. Este tema está tremendo. Es un remix de Nirvana con un chabón que no sé quién es. Bueno, hay entrevistas y muchas a Oscar Fariña. Ese también es un signo ya que hay que leer, que hay que presentar. Hay muchas entrevistas hechas a este autor. Entre esas hay una hecha por Facundo García, publicada en Página 12. Te lo voy a poner en tu bloque, en el bloque que vos lees, pero después dije quizás sea excesivo. Lo primero que me contó es que es paraguayo. ¿Por qué?, dice el periodista. Más que una nacionalidad, responde Oscar Fariña, yo reivindico una tensión. Soy un inmigrante, no solo transnacional. Vengo de una familia de clase media baja, por lo que he tenido que mudarme muchas veces. Me refiero a que soy además un inmigrante transbarrial, digamos. Ya que hablamos de barrios, se ha dicho que usted es al sur del conurbano, lo que Washington Cucurto es a Constitución. Por esa especie de recreación de ambientes que hacen ambos. ¿Qué lo llevó a relacionarse así con la periferia de Buenos Aires?, le pregunta el periodista García de Página 12. He pasado mi vida principalmente en la capital, responde Fariña. A pesar de eso, desde chico voy al conurbano porque tengo familiares. Mi primo Bombi vive en el barrio 9 de Abril, al lado de Monte Grande. Ahí tuve fútbol, birra, porro y esquina. Ojo, me aceptaban. Cosa que no impedía que cada tanto me hicieran sentir que yo era el de la capital. Bueno, yo acá voy a emitir una opinión, que es esto, digamos, nosotros nos dedicamos a leer, nos gusta leer y leemos los márgenes a full. Yo he leído mucha literatura marginal más lograda y más genuina que la de Fariña, ¿no? Porque esto es lo que quiero decir, digo, el loco no viene de la villa, es un muchacho que, como él dice, ha hecho muchos mudanzas y eso, que habrá tenido contacto con la clase baja y popular, pero la verdad no veo que en sus textos haya algo genuino en el sentido de la voz de la villa, como decía recién Pablo. Hay un intento por captar algunos registros coloquiales, bueno. Lo que pasa es que paradójicamente ese movimiento hacia la captación de la voz de la vida pasa desde el punto de autores pertenecientes a la clase media. Es decir, sí. Es como él dice que por ejemplo empieza a escribir con ese registro que venía escribiendo en un registro casi neobarroco, que se cansa un poco de esa poética de se me perdió el MP3, un drama, ¿no? Claro. Y voy a escribir desde la densidad o desde las historias que están en la calle. Pero él hace referencia a eso, se me perdió el MP3, digo, no sé, hay un montón de literatura contemporánea que no tiene nada que ver con eso. Claro, pero fíjate que paradójicamente dice, se me perdió la tuca. Sí. En realidad, si tenemos ejemplo, que hay gente como Desiderio, por ejemplo, que hace un viaje en el barrio y realmente, pero con una dimensión, y te diría, con un plafón que quiere ser místico, ¿no? Porque tiene una cuestión de ir hacia una profundidad y una búsqueda mucho mayor que Mirá, te leo algo de su primer libro, que es el mejor y el que más explora esta idea de la voz de los sectores marginales. Se llama Creyente el texto. Dice así: el Salfina, que cuando estuvo guardado, conoció la fe, ya de vuelta, en el barrio decía, la sangre de Dios pega más si le colá un par de roche. Es un buen texto. Para mí es un buen texto. El tema es que hacía unos años anteriores nada más, justamente Desiderio había publicado La Zanjita. Leí La Zanjita, que decía, bueno, ¿cómo le pegaron? Durán había a Desiderio, publicado... ¿qué le pegaron? Es decir, vos cómo podés escribir cortando las palabras. Y claro. Luego decía, yo es porque es la captación que yo tengo, pero en realidad no es porque yo quiero reducir el lenguaje a eso. Exacto. Y quiero ser mimético con esa realidad, sino que entiende que en esos hablantes, en esas periferias, en esos márgenes, hay un, si querés, un magma, ¿no? Que puede generar esa poesía. O sea, que eso está. El tema es quién se transforma en el realizador de ese magma. En este sentido, yo creo como Marx que hay una condición de clase, y esa condición de clase es la que determina lo genuino o no de ese experimento. Es mi opinión, nada más, ¿no? Vamos a otra entrevista. Esta publicada en el periódico rionegro.com.
La realizó el periodista Guillermo Flores. Un periódico muy bueno de Río Negro, nunca lo había visto. De hecho, tiene un blog de hoy día. cultura bastante interesante. Muy bueno, hecho a alto nivel. No sé de quién sé, seguro que son capitales privados, todo eso, pero está muy bien hecho igualmente el diario. ¿Cómo se interesó en reescribir el libro del Martín Fierro?, le pregunta. El Martín Fierro, responde Fariña, un libro que me gusta mucho. Sobre todo la primera parte con la que trabajé. Antes había escrito un poemario titulado Pintó el arrebato, del cual recién les leí ese texto que se llama Creyente, que hace referencia al loco que se hace creyente estando dentro del penal, después cuando sale le gusta el vino con pastillas. Bueno, Pintó el arrebato, donde trabajé un registro marginal, tumbero y cumbianchero. Muchas de las devoluciones que me dieron, continúa diciendo Oscar Fariña, me decían que había una cercanía con esa zona de la literatura gauchesca. Eso no había estado en mis intenciones, pero me gustó mucho esa relación, ¿no?, de las lecturas que le habían hecho. Había leído poetas como Ascasubi, Bartolomé Hidalgo, y me gustan mucho. Siempre en la literatura que trabaja el registro oral, los registros coloquiales de una época, me suele interesar. Más adelante, y ahí le doy paso a Pablo que nos matice con algo, el periodista le dice: es interesante la idea que nombrás en la contratapa sobre qué es un clásico para Borges. Sí, responde Fariña, es un texto institucionalizado, se refiere al Martín Fierro, ¿no? Un texto que todos conocen pero que nadie lee. Estoy seguro que Mirta Legrand, cuando le dan el Martín Fierro de Oro, no sabe que le están dando la representación de un asesino, un borracho fuera de la ley, asesino que mata a un negro de racista que es. Si le espetás eso en la cara, probablemente la sorprendas, porque son lecturas coaguladas, cerradas, no productivas, apropiadas absolutamente por instituciones de poder, y bueno, contra esa apropiación yo quiero traerlo más para ese lado. El Martín Fierro en realidad es un cabeza de trapo, listo. La misma gente que te va a hablar del Martín Fierro y los valores. Acá hay algo que está interesante y es la apropiación que hacen los sectores institucionalizados, dice él, y todos los sectores hegemónicos de algunas obras de arte en general. En este caso el Martín Fierro, es verdad, se lo apropia y se lo descarga de contenido. Y es verdad que es un texto muy crudo y que es un texto que siempre está haciendo referencia a las condiciones de marginalidad históricas de este país, y que es verdad que esas condiciones de marginalidad, la del gaucho y la del villero hoy día, tienen un parangón de comparación y tienen una continuidad y de la historia política que las justifican. Eso es muy interesante, ¿no? Ahí ese es un punto a favor. Sí, yo creo que cualquiera de nosotros que esté escolarizado pasó por la tortura de la lectura de Martín Fierro en la secundaria, o sea, esta cuestión estática, monolítica, en donde se quiere recrear una valoración de hace 100 y algo de años en un presente, ¿no? Y a partir de la lectura, también una revelación de cómo los textos o cualquier obra artística puede ser filtrada ideológicamente, ¿no? O sea, el Martín Fierro en su momento de producción no fue leído como se lo leyó después, de hecho. Bien, ni siquiera en la distancia entre que separan la primera parte y la segunda parte. Creo que tuvo una mala recepción. La primera parte fue muy leído popularmente, de hecho, esta cuestión del mito, que no tan mito, está comprobado que se leía en pulperías y que realmente circuló como un folletín. Ajá. Como decía Borges, en realidad lo que hizo José Hernández es escribir un panfleto en contra del Ministerio de Guerra, bien, acusándolo de que ellos generaban justamente la exclusión y la desaparición, y de alguna manera que se retobara este sujeto que ya estaba desapareciendo de alguna manera. Sí, pero después dice Borges, a continuación dice, bueno, lo que hizo Leopoldo Lugones hacia el centenario fue el juego ideológico inverso. Lo que hizo fue darle una especie de aura, bien, en donde este personaje tan contradictorio, porque la verdad que un personaje sumamente contradictorio, que ahí está su riqueza, me parece, de darle la cuestión de como símbolo de la nacionalidad. Bien, que el Martín Fierro va a ser el símbolo de los mejores valores criollos. En un momento en donde la oligarquía se sentía sumamente amenazada por la inmigración. Ahí le empezó a interesar otra vez el gaucho. Dijo, no, este de lo nuestro. Y anclarse en eso. Tal cual. De todas maneras. Le daban miedo los anarquistas italianos, los chabones que venían de todas maneras, el mismo Borges hace, a continuación dice, bueno, pero de ahí, de esa lectura, de esa reducción, de última instancia, de ese giro,
aún lo seguimos padeciendo. Claro. Independientemente de que ideológicamente por ahí no comportamos lo que está planteando Borges ahí, es interesante porque él vislumbra esa operación. De hecho, él después lo hace con la intelectualidad aplicada a su propia obra. Hablo del fin, hablo de biografía de Tadeo de Cedro Cruz, hablo de algunos de sus poemas, algunos de sus ensayos. Entonces, el personaje es sumamente rico y es sumamente complicado. Pensemos que el mismo Martín Fierro, o sea, ese Martín Fierro fue utilizado desde... estoy acordándome, no sé, de la Carta Gaucha de Wolans. Wolans, para que no sepa, fue un anarquista que escribió justamente la Carta Gaucha, en donde lo que plantea es una utopía anarquista por parte de Fierro y Cruz. Sí, sí. O sea, y también circuló como panfleto. No sé si esa carta no alentó una posibilidad de comunidad al respecto de chabones que querían llevar a cabo ese plan. Hay todo un viaje. Agradezco a la gente de Acción Anarquista que pudo haber conseguido hace un tiempo ese texto y me lo prestaron y lo saqué fotocopia. ¿Lo tengo. tenés? Sí, lo tengo. Qué grosso, por eso hablo de eso. Y otra cosa me parece interesante también en la figura del gaucho, bien, cómo ha sido leído históricamente. Bien, o sea, a ver, pensemos que los hijos de Fierro de Pino Solana. Bien, o sea, los hijos de Fierro son los Montos, ¿me entendés? Sí. Y Fierro es Perón. Sí. Hay una lectura ideológica impresionante. Entonces digo, y al mismo tiempo era el gaucho de los 50 hecho por Halcón. Por Halcón, sí. Pues sí que tiene que ver Halcón. Y al mismo tiempo el Arralde. Claro, que o sea, entonces digo, es sumamente matizado y sumamente extraño y me parece riquísimo el potencial político que tiene. Pero me interesa que este texto, más allá del texto en sí, que todos conocemos el texto, el argumento, desnuda los posicionamientos políticos, las operaciones políticas de quien lo lee. Eso es lo más interesante del texto. Claro. Y eso, por un lado, de subrayar, y lo otro que subrayaste vos, que lo más rico que tiene el texto, justamente como algunas referencias ahí, son un poco polarizado, quizás recién Fariña, es que ese gaucho, Martín Fierro, es un personaje contradictorio. Y en tal sentido su riqueza, ¿no? Su valor de... ¿cómo decirlo? De construcción artística. Claro, ¿no? Lo plantea, dice, ¿cómo puede ser que un personaje que ha sido desertor, criminal para el Estado, ¿bien? Borracho, xenófobo, machista, o sea, no sobrevive un tribunal de lo políticamente correcto, el Martín Fierro, de ninguna manera. Y al mismo tiempo, eso que decías vos, como sucesivamente ha sido significado para uno y para otro lado a lo largo de la historia según convino a las distintas hegemonías de turno, ¿no? Eso también es claro, tenemos dos polos, o sea, lo que puede empezar y lo que cancela. Cuando se dice que el segundo sombra de Guiralde está cancelando, porque en realidad lo que hace es el gaucho visto por los patrones, el gaucho bueno, el gaucho sabio, el gaucho que tiene un caudal de sabiduría, pero... Hasta para enseñarle al hijo el patrón. Exacto. Y tenés la primera parte del Martín Fierro, en donde hay un viaje interesantísimo, que es la lectura que le hace, la muy buena lectura, que es insuperable la lectura que le hace Leónidas Lamborghini, bien, por ejemplo, el solicitante descolocado, que viene del desierto y empieza a hablar porque ha estado mudo, y en esa mudez es una cosa increíble lo que hace. Es un personaje sumamente enriquecedor y que sigue transformando la literatura argentina. La sigue siendo. Bárbaro. ¿Tenemos alguna otra referencia a la voz hablada a través de las entrevistas, compañero? ¿O vamos a escuchar algo de Fariña? No, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, la entrevista que vos estuviste trabajando, la de página 12. Sí. Dice... También, bueno, eso la pregunta está, ¿por qué te parece que... ¿Por qué crees o por qué escribiste la primera parte o reescribiste la primera parte de Martín Fierro? Vino la segunda. Dice, porque la segunda parte cambia absolutamente de registro. Es la parte careta del Martín Fierro, fíjate el término, y la menos rica. Estoy hablando del original. En la primera parte Hernández habla de la denuncia, de las condiciones en las que vivía el gaucho perseguido. Era el paria el que no llegaba al Estado y que al Estado lo usaba como una carne de cañón para ir expandiendo las fronteras, sus límites. Lo que pasa es que esos años el texto circuló terriblemente, la leía el pulpero, a los analfabetos, y el éxito y la popularidad lo cambió tanto Hernández que hasta llegó a senador. La segunda parte él ya lo escribe estando ya vuelta del exilio y en una situación de poder. Mirá la comparación que acá dice, era como el Bati
jugó en River y pasó a jugar en Boca. De repente, de estar en contra del Estado, pasó a estar a favor del Estado. Y en esa segunda parte hay una clara intención doctrinaria de amansamiento pedagógica del gaucho. La segunda parte es lo que no me sirve a mí. Políticamente es reaccionaria. No. Bueno, pero son opiniones respetables. Y dice después, tu libro es mejor que el de José Hernández. Yo no voy a decir eso. Pero lo que sí, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y hay un tópico que está siempre, que es el del clon, que termina reemplazando al original. Quiero eso, contaminar, que pase algo. Es una fantasía, pero me gustaría que muestren en la escuela mi libro. Está bueno, eso de contaminar, ese sí es me parece a mí una búsqueda interesante, para decir cualquier boludez. No sé, yo qué sé, está en ese sentido, digo, tomar algo que está sacralizado, agarrarlo, remecerlo de cualquier forma, es un gesto siempre aplaudible. Pero la operación de Leónidas Lamborghini cuando habla de la parodia, por ejemplo, dice que la parodia es lo que va a rescatar al modelo, porque en realidad la parodia del modelo desnuda la falsedad que hay en todo modelo. Ahí está, con eso, adelante. Zambullida. Ha gatillado y ya la bala ingresa en la sien con la economía de un beso. Desprende todo a su paso. Tejido y memoria se abren, dando lugar al recorrido de la bala, al derrotero tibio que viola el orden cerrado de la carne y la conciencia, aquel entramado que antes lo configuraba como un ente único e irrepetible y ahora se desgarra a medida que pasa la bala, la gotita de plomo, para borrarlo. Policía aún parecía. En la humedad continua uno podría lavarse sin jamás comparecer ante sí mismo, mas no desenvainar un fósforo. Me miras, sí, el ojo del vientre, salido para afuera y más allá, pero no eres capaz de prender la mecha rosa. Bailo el hambre en la cintura, transpiro. Tengo un vestido de sal que se evapora. Más arriba de la sangre, abierta en la noche, orina, mi lengua bífida, su amor lleno de quistes en la boca de una señora. Predijo, la procesión va por dentro, y doy el ejemplo. Besos, sí, de lengua rota, que a diestra y siniestra se catapultan desde mi mano, reina de la comparsa, un pene sobre el otro, en esta mi panza lustrosa de reptil. El velo dorado de su nombre. Su gesto en la luna tinta del vaso, un silencio orquestado en la mejilla, aparece por detrás quien se resiste avaro al contacto, viene por decir el viento, y se erecta la voluntad del fuego, en el rostro, en el frío, casi una mancha permanece seco, en su huésped líquido, en la matriz del miedo deseante. Pocos han mirado tampoco el cielo, todos, los que sí pudieron, unieron sus clavos en la carne de la noche. Pero este policía ya no tiene gesto. Cayó de canto a la luna y desgarró en una línea el velo dorado de su nombre. Ahí estaba Oscar Fariña leyendo parte de su texto, Un ballet de policías en el agua, así se llama uno de sus libros. La lectura está tomada de la presentación del libro, hecho por Cartonerita Solar, precisamente. Corro, caigo, veo, miro, sigo.
Se llama La Nueva Guardia, es una agrupación de aquí, de nuestra provincia, ganó el premio Cero recientemente, como la mejor banda del 2012. Es Martín Resmasuk y Daniel Pérez Ibarburen, los miembros del grupo. Ha tenido más miembros de la banda, pero ahora creo que son ellos dos. Y precisamente Daniel Pérez Ibarburen va a tocar en la 6ª edición de la Feria del Libre. No del libro, del Libre. Feria de editoriales autogestivas. Va a ser este sábado en el Cuarto Propio, todo el día. Una feria de publicaciones, algunas lecturas y algunas musiquillas. Ahí en el Cuarto Propio de Patricia Mentosinas. He soñado tu voz, desde una estrella azul. Son las horas que llegan y me desvelan y me vuelvo a dormir. Hacela circular en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacela circular, en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Doná sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza. Espíritu Grande. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Ok, babies, tercer bloque de contemporáneos esta noche, jugadísimos con el tiempo. Habitualmente en nuestro tercer bloque nos dejamos llevar por la caudalosa voz de Pablo, que se toma el trabajo de hacer una lectura. Toma al autor del capítulo y tras laburar con la cabeza hace una lecturita. En este caso tiene algo de performático, me parece, ¿no? Sí, el siguiente texto está inspirado un poco en la lectura de Fariña, pero en realidad es una reacción a la lectura de Fariña, ¿no? Viene a ser una especie de roncha que me salió después de leer a Fariña. Y se me juntó con un texto que había recortado hace unos años, bien de Rolando López, cronista bueno policial. Bastante interesante el laburo que hace en policiales. A mí me gusta lo que hace particularmente. Bien. Hizo un texto sobre el argot, sobre el lenguaje tumbero. Bien, no se dice honesto sino gil, no se dice zapatillas sino llantas, así se llama el título del texto, del domingo 30 de agosto del 2009. Y yo escribí algo así como un breve glosario para armar un poema tumbero. Instalación radial. Anti, chorro, cabeza de tarro, tumba, aplica mafia, argolla, cheto, arruina guacho, auto, baja cancha, argollar, bigote, carpetear, bondi, empernar churro, empomar escruche, fracaso, gato, fuelle, anti, gil, lija, bondi, merluza, llantas, ortiva, palmera, empernar paloma, pinchar piola, Pokémon, ranchar, refugiarse, rescatar, tumba, tumba que tumba. En realidad, ¿qué pasó?
estaba viendo ese glosario que aparece al final y dije, es como un poema tumbero a la carta, es decir, podés adueñarte de un lenguaje y le vacías de todo contenido simplemente para creer que estás recreando algo, en realidad no estás contando nada. Entonces, por momentos, en la peor parte de Fariña me ha parecido leer eso, justamente. Claro. Un rejunte de términos tirados a la Bartola, si se quiere, o con cierta intención que tiene que ver más con golpear ciertas sensibilidades clase mediera, si se quiere, cierta sensibilidad de cierto tipo de lectores, pero que no va más allá. Bueno, recordemos algunos autores que hicieron una inspección semejante y que me parece que han tenido algunos logros de mayor espesor, porque de eso se trata, del espesor político del texto, ¿no? Daniel Durán, sí. En una pequeña partecita de su obra, el loco hace unos experimentos al respecto. El gran texto de Desiderio, de los años 90, que se llama La Zanjita. Después Joshua, recientemente, un poeta que también a mí me parece mucho más de más espesor, explora en particular el amor gay y la pareja gay en contextos de lugares urbanos marginales. Y localmente. Y Blatt, que Blatt, siendo un chabón de clase media alta, tiene libros donde chaboncitos se juntan y está muy bien logrado. Chaboncitos de clase media alta con filo se hacen amigos a través del amor gay de chaboncitos marginales y entonces hacen algunos viajes a lo largo de distintas zonas de las ciudades, ¿no? A veces en la villa, a veces van, como es en la vida real, ¿no? Va a la villa a hacer tal cosa, después va y delirás por otros lados, haces viajes a otros lugares, a la playa, incluso, bueno. El Pibe de Oro de Blatt es en ese sentido un experimento, me parece a mí, bastante más interesante. Y localmente, aunque sé que no le va a gustar, yo creo que Claudio Rosales, al menos en su libro Las Heras, está presente esa apertura de un diafragma para captar las voces de esa periferia, pero tampoco se queda ahí, o sea, es simplemente un momento, si quiere una experimentación, que creo que son textos sumamente experimentales en ese sentido, están probando, están viendo cómo funciona la lengua en esos ámbitos. Bueno, cerramos este bloquecito de lecturas con una lectura que hace Fariña sobre su propia experiencia artística, en una de esas entrevistas que referenciamos, creo que es en la de García de página 12, dice: pero yo siempre trabajo con poesía, no hago periodismo de denuncia, no hago literatura testimonial. Por supuesto que se ajusta a problemas políticos bastante actuales, pero yo puedo trabajar desde el punto textual. Está bien. Lo que no quiere decir que intentos desde lo periodístico o desde la literatura testimonial no sean válidos, ¿no? En la historia de nuestra literatura han habido casos sumamente valiosos al respecto, ¿no? Pensemos, a ver, en Olivari, por ejemplo, o en trabajos periodísticos de orden testimonial como los de Rodolfo Walsh, de altísima riqueza formal, además de la política, del no-fiction, ¿no? O del periodismo de investigación de los últimos años, Cristian Alarcón, por ejemplo. Bueno, cuando muera quiero que... Ese es el autor de esa novela, ¿no? Ese es un buen texto también. Ese es un texto que... Sí, yo creo que por ahí también está la defensiva en el sentido de que sí, bueno, vos lo que estás haciendo es literatura testimonial. Lo que vos estás haciendo es dando la voz de la tribu de los márgenes. El loco dice, no, yo me refugio, yo hago poesía. Yo hago pop para divertirme. Un poco más lo hice eso. Pero bueno, está bien. Entendamos, ¿no? Está bien. No, bueno, y hay una experiencia también semejante, me parece más semejante a la de Fariña que a la de los otros autores, que es la de Incardona, ¿no? Con su saga de Villa Celina. Esto también va a enojar a muchos, porque hay mucha gente que le gusta Incardona y que le gusta Villa Celina. Me sabe un poquito parecido a Fariña, desde mi lectura. Me sabe así como... A mí me sabe mejor Incardona, debo admitir, sí, en ese sentido. Pero, bueno, hay todo un exceso de mitificación de la vida personal, me parece. Bueno, amigos, creo que es el momento de redondear. Me hace hace una hoz gigante graso. Señor director, llévenos hacia el final. Creo que es la cortina general o un separador y la cortina. Y
Y bien, amigos, pronto a la despedida, pronto al chau chau, adiós. Vamos a leer un buen texto de Fariña, a pesar de todo lo que hemos dicho, que se llama Manchas. Cuando mi vieja se hizo el documento, argentino tenía, lo dedo tan roto de fregar, la casa argentina de su patrona argentina, que al momento de tocar el pianito, la tinta acumulada en lo tajo, transversales del pulgar, le impidió al Cobani hacer una buena impresión de la huella. Y hoy por eso, en vez de prolija espirale, la identidad extranjera de mi mamá paraguaya, para la ley argentina, consiste en una mancha, Ahí termina. Bien, antes de irnos... Es un texto de Oscar Fariña que se llama Mancha, nuestro autor del capítulo. Bien, antes de irnos una gacetilla. Mañana concentración y radio abierta para la adhesión de Mendoza a la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles. Bien. Apoyamos de Contemporáneo esa lucha, y recién hablábamos fuera del micrófono. Exacto. Esta es la tercera vez clave. Ya hubieron 3 momentos que fracasó, pero mañana esperemos que no. A ver, Darío. Mañana también acompañando ahí, la Mosquitera va a transmitir en vivo con radio abierta desde el Mañanero. Qué buena onda. Buenísimo. Mañana de 9 a 13, ¿no? De 9 a 13, así que bueno. Bueno, en la legislatura. En la puerta de la legislatura. Así que sería bueno que vaya mucha gente. Es necesario que haya... Sí, no hay otra que la presión colectiva, popular o como vos le quieras llamar, no hay otra. En este tipo de cosas hay que estar. Así que bueno, mañana en la concentración y radio abierta para la adhesión de Mendoza a la guía técnica para la atención integral de abortos no punibles, muchas A y muchas P. Y el 15 tenemos la Feria del Libre. Sí, recordemos que es la Feria del Libre. La Feria del Libre es todo aquello que el Estado provincial parece no querer de la literatura contemporánea mendocina, aquello que no estuvo en la Feria del Libro y que viene realizando desde hace muchos años una tarea al margen del Estado, que somos todos nosotros, del cual nos pertenece una parte, les gustemos o no a los funcionarios de turno, nos pertenece una parte. Igualmente esto se hace a pulmón. Imagínense que los compañeros de la Nueva Guardia se ofrecieron a ir a tocar gratuitamente. No pudimos hacerlo porque no tenemos ni siquiera un micrófono y un amplificador. Esto lo digo, pero lo digo del corazón. Para mí es mejor ser frontal y claro que andar diciendo las cosas con... Bueno, igualmente va a tocar Daniel Pérez Ibarburu en un formato acústico, pero bueno, es muy importante, digamos. Desde mi juicio, gran parte de las cosas copadas de la literatura mendocina pasan por este colectivo. Sí, sobre todo en esta etapa. Me parece que es interesante en este momento hacer aguante a la Feria del Libre, porque ha habido un quiebre, si se quiere, y un barajar de nuevo. Sí. Para que sea otra vez una forma de vincularse, una forma de creación, también un espacio de creación. Así que bueno, estaría bueno que fueran y para plantear una discusión, pues seguramente se van a dar hay mesas de debate, hay lectura de algunos textos inéditos, otros que ya no son tanto, y hay por suerte la presentación de creo que 2 libros editoriales nuevas, lo cual es algo digno. Insisto, imagínense el contexto de realización de estas cosas, al margen, o sea, que estas editoriales surgen así, son 3, 4, 10 personas con una fotocopiadora, con una impresora, con mucha idea, con mucha creación, pero al margen de todo, ¿no? Entonces ese es el lugar desde el cual se crea algunas cosas, insisto, a mi juicio las más lindas, las más interesantes de la literatura contemporánea, van a estar ahí en el cuarto propio este sábado, creo que a partir de las 6, de las 7. De las 7 y hasta tarde. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Darío, loco, por el laburo. Abrazo grande. Chao. Bueno, nos encontramos el próximo lunes.